los que llegaron del cielo. Si bien es cierto que hay muchas dudas de qué somos, a dónde vamos y por qué estamos aquí, son unas de las preguntas de que muchos seres humanos en algún momento de la vida se preguntaron o cuestionaron según lo que percibían en su entorno, con la conciencia que tenían en ese momento. Si bien es cierto, muchas veces por el diario vivir, te dejas de preguntar o de cuestionar por tu vivir, con su cotidianidad, con lo que conlleva, pago de facturas, deudas, compromisos de toda índole, ya sea por el sistema que te impone o los que te impones tú mismo. Todas estas cosas son sus circunstancias añadidas a tu diario vivir, forman tu perspectiva del mundo y te vas olvidando de tus orígenes, de dónde vienes y a dónde vamos. Es así que la importancia de este libro es que te reencuentres contigo mismo y recuerdes por qué estás aquí y cuáles son las cosas que puedes empezar a hacer para recordar quién eres y no el ser que te hicieron creer que eres. Un ser que en estos momentos cree que solo es un cuerpo, con un alma donde solo tiene que vivir sin trascender la materia, donde crees que donde vives es el todo, olvidando el ser de luz que llega a este plano con un solo propósito. Pero para que puedas entender, empezaremos descubriendo quiénes somos. En este tema tan importante como la espiritualidad en estos días, te pido que tomes nota de todo lo que hablaremos aquí, entre tú y yo. No hace falta que tú entiendas de lo que llamamos el todo, sino que dejes que tu alma asimile lo que hablaremos. Y hazme un favor, no trates de creer, porque de lo que hablaremos no se trata de una religión o de una fe, sino de espiritualidad, con toda la mecánica y sistema de este universo, y del cómo funciona. El primer paso es no creer. Es lo peor que puedes hacer, ya que se abre la oportunidad de conocer este conocimiento de miles de años, desde la mística judía. El tema de creer prácticamente es decir no sé. En este libro no creeremos nada, sino que sabremos. Uno de los temas de por qué morimos es porque somos esclavos de la materia, esclavos de las creencias y todo lo que conlleva una esclavitud. Una de estas formas de esclavitud va matando gradualmente nuestra alma. Cuando el alma no se puede expresar en todos sus ámbitos o de su propósito principal, decide marcharse. Normalmente este acto se refleja con enfermedades o patologías, dando aviso con anticipación, que cuando decide marcharse, es entonces cuando comienza el juego de la vida con la reencarnación, un tema que tocaremos más adelante. El análisis del libro Zohar o libro del esplendor, que es la base fundamental de la Kabbalah, acota lo siguiente en la sección del Éxodo, que todos los seres humanos nacen esclavos y continúan así hasta los 13 años, donde a partir de esta edad las personas pueden empezar su camino de elevación espiritual, y si no busca esta elevación espiritual muere. Respecto a la edad de 13 años, sería para el hombre y para las mujeres de 12 años. Esta sabiduría ancestral que hoy nos ayuda a conocernos quiénes somos y por qué estamos aquí, nos enseña a sacarnos todas esas dudas existenciales. Por eso, es mi motivo de transmitirlo y ayudarte hoy en día. La medicina nos dice que cuando nace un ser humano, 7 años más tarde, todas las células de ese ser humano, cuando nació hasta cumplir los 7 años, no queda ni una sola célula. Desde el momento que nació, ninguna célula madre queda en el cuerpo regenerándose. Todo su cuerpo, y esto no queda ahí. Luego a los 14 años del ser humano, pasa por la misma transformación. Ahora, en la espiritualidad sabemos que el significado de adolescencia es que el ser humano empieza a adolecer. Aquí es cuando nuestra enseñanza empieza, el libre albedrío. También nos dicen nuestros maestros que desde esa edad, si no empezamos a buscar un camino de crecimiento espiritual,
Llegamos a los 21 años, cuando alcanzamos la mayoría de edad, y entonces empieza lo que comúnmente conocemos como envejecer, y por ende a morir, por el mismo hecho de no poder reproducir nuestras células. O sea que nacemos con células inmortales desde el primer día del nacimiento, hasta llegar a las edades y procesos ya mencionados. Todo este conocimiento nace en el libro de Éxodo, en el Antiguo Testamento. Ahora, en nuestras enseñanzas, el Zohar nos dice que en esta historia del Éxodo, cuando nombra que hubo un nuevo faraón en Egipto que no conocía a Yosef y decidió esclavizarlo. Así van más o menos las historias. Quiero hacerte recuerdo que toda la Biblia está codificada con códigos ocultos y un conocimiento sin igual. Por este motivo muchos maestros dedican su vida a la decodificación, que nos trae cada historia y su enseñanza. Uno de los libros más importantes de nuestra espiritualidad es el Zohar, como ya hemos citado antes. Entonces, cuando hablamos de los hijos de Israel, en esta historia son las almas que bajan a Egipto, o sea que encarnan en cuerpo. En el momento que encarnamos en el cuerpo que elegimos, nos olvidamos de dónde venimos y de nuestra vida pasada, sin contar que lo más importante que olvidamos es que el universo entero es para nosotros, olvidando también que podemos obtener de este universo lo que queramos, pero al olvidarnos nos convertimos en esclavos de este cuerpo. Me imagino que creías que no existía la reencarnación, o quizás te dijeron que solo tenías esta vida. Pues no es así. Quédate tranquilo, que de hecho quizás tengas mucho recorrido por estos lados. Cuando digo que nos convertimos en esclavos de este cuerpo producto de la materia, de esta materia que percibimos, que por cierto es el 1%, y es entonces ahí que comienza todo, y nos convertimos en esclavos de este cuerpo, donde al momento de nacer, el cuerpo, cuando somos infantes, llora por comida, y nuestros padres tienen que hacer de todo para calmar a esa criatura, y no hace falta pensar mucho si vemos cómo evolucionamos, a comparación de los animales que alberga este hermoso mundo, donde por decisión propia llegamos. Es notable la clara diferencia que el humano nace esclavo, en nuestro caso de recién nacido, si no tenemos de ayuda de nadie, de la familia o persona que nos críen, es muy probable que llegáramos a morir. Con todo esto dicho, antes el humano nace esclavo y la pregunta con la respuesta es entonces, ¿qué es el ser humano? ¿Cuerpo o alma? La respuesta a esta pregunta es, somos un alma encarnada en un cuerpo. Tomando en cuenta lo que dura la materia versus la energía interna de las cosas, en este lugar la materia tiene un tiempo de duración, pero el mismo hecho de que la materia es finita ante el universo, degradándose, cambiando de forma, por último dejando de existir. Sin embargo, la energía interna de las cosas en este universo son eternas. Dicho en otras palabras, la energía es inmortal. Todo este conocimiento tiene miles de años. Su nombre a nivel mundial en el tema espiritual se llamaba sabiduría oculta, hasta que un gran maestro en Italia llamó a esta sabiduría Kabbalah, que significa recibir. ¿Pero qué recibimos? Te estarás preguntando. Yo te lo respondo con este conocimiento. Recibimos el conocimiento oculto de lo que no se ve, de lo que se está atrás de las cosas, que solo con nuestros sentidos, los cuales pertenecen a este cuerpo, puedes percibir, y el intelecto nos puede ayudar a manejar la materia según el grado de conocimiento que tengamos. Te doy un ejemplo. Puedes crear ladrillos para construir una casa, pero no podemos modificar la energía interna del ladrillo. No sé si me dejo entender. Lo más seguro es que tu alma me esté entendiendo, así que sigamos. Si seguimos en el tema de este conocimiento y vamos profundizando, ni la materia misma podemos tocar, sino un campo energético o vibracional, donde te da la apariencia de que tus sentidos están tocando ese pedazo de ladrillo. En realidad, nosotros mismos somos espacio vacío, y también el ladrillo. Por ende, todo es energía. El universo que percibimos es el 1% y el 99% es vacío.
Al percibir el ladrillo que mencioné, esto es solo una repulsión entre átomos de campos energéticos y vibracionales, que nos da la apariencia de tocar la materia que percibimos. Nuestra mente solo ve el ladrillo como un material sólido. Pero ese pedazo de ladrillo tiene una energía interna. Lo que te quiero decir es que el ladrillo junto con nuestro cuerpo están hechos de la misma manera. Los átomos, que son lo mismo, claro, pero lo que nos diferencia de cada manifestación de la materia, ya sea un ladrillo, una mesa o una silla, es la energía interna, que puedes llamarlo alma. Esta energía interna conlleva un deseo, y en esto radica la diferencia de muchas cosas de este plano. El deseo en este plano diferencia de una cosa a la otra. Por decir, una planta va a tener un mayor deseo que un pedazo de ladrillo, y un animal tiene más deseo que una planta. Eso nos quiere decir que el deseo es lo que mueve este mundo que conocemos. ¿A dónde nos lleva? Seguro tienes algún amigo o puede que tú mismo por muchas veces deseaste cosas, como por ejemplo, fulano te dice deseo cambiar un mal hábito y ves que no lo realiza. Eso te da la pauta que es mentira, simplemente no quiere. Cada vez que existe en este plano como también entre personas lo que varía es el deseo. Es la manifestación en este plano cuando una persona desea algo. El deseo como parte de manifestación de este lugar genera movimiento. Te daré otro ejemplo. Muchas veces tuviste hambre, pero mucha hambre. Llega el deseo y no importa cómo. Vas y te preparas algo para comer sin contar las necesidades básicas, te da deseo de ir a hacer tus necesidades y entra de nuevo lo que estábamos hablando, de que somos esclavos de un cuerpo donde te ratifico que somos un alma en un cuerpo donde somos esclavos, porque cuando el cuerpo pide rápidamente vamos y lo hacemos. O sea que esa energía interna que somos esclavos de la materia. Por eso la verdad de quiénes somos un alma y no así que somos un cuerpo que tiene un alma, como nos quisieron hacer creer, ya sea por falta de conocimiento de las mismas religiones o simplemente por adoctrinamiento de un sistema donde lo espiritual es secundario, simplemente nulo en muchos casos. Siempre escuchamos que una persona tiene un alma hermosa, que por cierto está mal dicho. En realidad es un alma hermosa y tiene el cuerpo que le tocó en la reencarnación que tuvo al llegar a este plano que percibimos. Hoy en día sabemos con los avances científicos que cuando la energía se libera de la materia es ultrapoderosa, que cuando está contenida en un recipiente o un estado, lo mismo pasa con nuestra alma. La capacidad que tenemos es simplemente infinita. Pero no tomamos nada en cuenta de lo que hablamos en este libro. Por eso, nuestras capacidades son limitadas. Por eso somos esclavos en este cuerpo. Sé que verdaderamente tenemos capacidades infinitas siempre y cuando nos liberemos de nuestro cuerpo que nos controla. Y la máxima expresión de un cuerpo es el intelecto. Y con esto lleva el pensar que situaciones te controla o personas que supuestamente influyen en nuestra vida, ya sea laboral como también en el tema afectivo, pero en realidad el intelecto y el cuerpo que tenemos te empieza a controlar con tus sentidos. Ahora tienes que pensar quién eres. Yo creo que con todas las pautas que te estoy dando ya podemos estar entendiendo mejor las cosas, de que somos un alma en un cuerpo. Pongo otro ejemplo. Muchas veces hemos escuchado de gente que falleció y volvió a la vida. Un ejemplo clásico y muy común en muchas partes del mundo donde dan fe de lo que les ocurrió al morir y ver sus cuerpos, ver toda la situación, cada detalle de la batalla de los médicos tratando de retenerlos un poco más para que no muera. ¿Te pusiste a pensar que sí podían ver y oír cada detalle? ¿Con qué sentidos escuchaban y miraban? Si él ya estaba muerto, todavía podía pensar. Si estaba muerto, ¿con qué parte motriz de su cuerpo podría hacer todas estas cosas? Pues no tiene sentido alguno. ¿Para qué vamos tocando un poco el tema? Te comento, el cerebro humano no se utiliza para pensar, sino para recibir pensamientos. Es una antena. Y todo proceso consciente de pensar no ocurre en el cerebro, sino en el alma. Potestad absoluta nuestra como seres de luz, con esta energía llamada alma. Comúnmente no somos la intelectualidad de nuestro cerebro,
Esta intelectualidad se basa en los 5 sentidos que percibe en este mundo finito, dejando a un lado el mundo infinito por falta de conocimiento y de lo que verdaderamente somos. Toma decisiones el cerebro a través de los sentidos para mantenernos siempre esclavos. Para que te des cuenta de lo que te digo, ¿te has puesto a pensar si todo lo que escuchas es bueno, todo lo que ves es lindo? Aquí te va otra. Si ves una comida deliciosa, no te garantiza que sea rica. Ahora te pones a pensar cómo manejamos nuestras vidas haciendo caso a nuestros sentidos, y uno de los factores importantes del deseo de nuestro cuerpo es la misma satisfacción corporal. Cuando el cuerpo pide, lo quiere inmediatamente, como seres, sexo, comida, lo que quiere ya, esclavizando nuestra alma en este mundo finito. Karma o tikkun. En la espiritualidad que es universal y no un dogma religioso, el karma o tikkun, como nos referimos en la Kabbalah, que significa recibir. Tú estás recibiendo este conocimiento universal a través de este libro, con el motivo de que tu alma recuerde la sabiduría que siempre ha poseído y poseerá de las leyes espirituales. Es una sabiduría que tiene más de 5000 años, basándonos en conceptos cáunticos, en la unidad de la cual formamos parte. Ya sea en lo que tú creas, Dios, universo o energía única, las leyes del cosmos se aplican en todo el tiempo, sin importar dónde nos encontremos, sin importar si eres parte de un culto o religión que pertenezcas e incluso sin estar consciente de la existencia de estas leyes. Estas enseñanzas se perdieron hace mucho tiempo y otras se escondieron a lo largo del tiempo. La humanidad fue transformada por el conocimiento de estas leyes, con mentes brillantes como Leonardo da Vinci, Newton y muchos más que aplicaron y manifestaron el estudio de la Kabbalah. Entendiendo todo esto te darás cuenta de que nosotros tenemos una relación recíproca con el universo, conformados por mundos paralelos. Los más conocidos son el mundo material y el espiritual, con la conciencia de nuestro potencial, para ser co-creadores del mundo físico al aprender a usar las energías del mundo espiritual al mundo material, pues el conocimiento de esta espiritualidad nos da las llaves para resolver los misterios de la vida humana en nuestra naturaleza física y metafísica, con un fin de eliminar o sustituir nuestro caos en todas nuestras rutinas diarias, transformándonos en nosotros mismos. Este flujo de energía y sabiduría tiene sus raíces en el cielo, en los mundos superiores, mientras que los frutos se dan en la tierra, porque todo lo que nos ocurre tiene sus orígenes en un mundo de ideas intangibles. Entonces, para ir entendiendo esto, se nos abre una puerta de conocimiento del flujo de la energía que existe en todo lo que vivimos. Empezamos a reconocer que el recibir y el dar son las fuerzas que conducen nuestra existencia. Podemos nombrar los pasos, como ser la ley de causa y efecto, ley de la refracción y ley de la resistencia. Ley de causa y efecto. Todo lo que hacemos nos transforma en nuestra energía negativa y también en viceversa. Pero todo lo que hagamos se retrasa por el tiempo, pero no se elimina. Así como tenemos ese poder de energía creadora, podemos cambiarla, haciéndonos parte de la cadena de energía. Esto no significa que el universo o Dios nos brinde lo que necesitemos, sino que tendremos que esforzarnos por obtener lo que queremos. Esto implica que debemos dejar de culpar a los demás o al mismo Dios universo, ya que nada sucede si no intervenimos. Esto implica que tenemos que tomar la responsabilidad de nuestros propios actos. Nosotros tenemos que hacernos cargo y manifestar nuestros pensamientos, ya que todo lo que nos sucede o lo que sucede es fortuito. Ley de la refracción. Nuestra vida funciona como espejo. Nuestras acciones reflejan lo que somos, y de la misma manera reflejamos nuestro entorno como un espejo. Reflejamos la luz que ya existe, y del mismo modo implica exteriorizar nuestro interior.
dejar de juzgar a los demás y concentrarnos en nosotros mismos, cambiar la forma que reaccionamos o lo que nos molesta. Puede cambiarnos a nosotros, pero no a los demás. Pero sin embargo, nosotros nos podemos reflejarnos en ellos, porque lo que me molesta en los demás también está en mí. El visualizar un mundo como un espejo significa que debemos otorgar o dar lo que esperamos recibir. Es por esto que recibimos el amor que estamos dispuestos a dar. Ley de la resistencia. La resistencia o restricción se basa en suprimir el ego. Ahora bien, si podemos controlar estos impulsos ególatras, nos convertimos en el único deseo que tenemos, primordialmente, que es el evitar que lo material tenga control sobre nosotros, porque simplemente somos superior a esto. La energía negativa que nos hace reaccionar impulsivamente ante situaciones y personas. Les hago recuerdo que en hebreo nos refiere como nuestro gran oponente, siendo todo lo que nos opaca y no nos ilumina. Tenemos que ir viendo cómo suprimir el ego, o por lo menos tomar conciencia de qué es, de qué se trata, y cómo te domina en situaciones, porque toda persona que no tiene este conocimiento siempre piensa que son la causa de las cosas y no el efecto. Por esto tenemos que entender que somos solo una parte de esta cadena energética. Nuestro ego humano nos hace pensar que la naturaleza fue creada para nosotros y no junto a nosotros. Recordemos que nuestro cuerpo material pertenece a este plano del 1% de la realidad en nuestro mundo superior. No existe el ego, ya que este solo forma parte de este mundo. Conociendo de qué se tratan estas leyes universales, es cuando nuestro ser verdadero empieza a tomar control de las cosas. Por ende, a entender cómo se maneja, tenemos el potencial de materializar nuestros pensamientos. Esto nos dará el poder de decretar cosas para nuestras vidas, con plena confianza, tanto en acción como en palabras. Si no recibes algo que quieres, es simplemente porque no lo necesitas, y muchas veces lo que recibes no lo percibes a simple vista, porque pertenecen al alma. Empieza a sembrar una idea, todos los días para transformar tus deseos, para que en el futuro lo coseches en el mundo material. Mecanismos del alma. Aquí te dejo uno de los mecanismos del alma que está diseñado para nuestra realidad. Por las noches, mientras dormimos, nos desconectamos de este mundo, como lo conocemos, tu mundo tangible, y exploramos lo metafísico, una atribución del alma. Esto lo experimentamos a través de los sueños, que tocaremos más adelante, explicando este mecanismo de atribución del alma. Cuando te preparas para soñar antes de dormir, es un momento ideal para decretar tus ideas y conectar con el mundo espiritual. Y en tus mañanas son el momento donde reflejas más luz, al ser más intensa, fresca, y es ahí cuando empezamos a luchar por lo que decretamos en la noche. En las tardes son los momentos más difíciles para resistir el ego, pues hay una lucha entre la luz y la oscuridad, por así decirlo. En la tarde, las energías con frecuencia chocan. Pasando esto, llega la noche, donde nos conectamos a los mundos espirituales. Hace un momento hice referencia entre una lucha de la oscuridad y la luz, pero en realidad en la tarde es cuando sucede esto, porque es cuando estamos más vulnerables ante estos choques de frecuencia y de cargas de energía, dando paso a que nuestro cuerpo reaccione, ya que nuestra alma está sujeta a las limitaciones de nuestro cuerpo y de lo que percibe. Lo que más percibe nuestro cuerpo aquí es la dualidad. Entonces, de paso a las supuestas luchas entre la luz y la oscuridad, y esto no es así, ya que la oscuridad como la conocemos trabaja para la luz. En las leyes de causa y efecto que nombramos anteriormente, si no tienes el conocimiento de qué son y para qué son, entonces se pone en marcha el sistema de corrección. Llamémosle karma. Sí, recordamos en los primeros textos de este libro, el motivo principal del alma nuestra en este juego
es decir, el de bajar a estos planos. Son de corregirnos. Si no tomamos en cuenta el conocimiento, nuestra alma sufre amnesia. El sistema karmático se encargará de que aprendamos por las malas. Claro, la percepción de lo malo. Solo lo verán así porque, como dijimos, el humano percibe la dualidad en este plano y en este momento, la oscuridad que percibes empieza a trabajar para la luz. Pero en realidad siempre hay luz, nunca hay oscuridad en las cosas. Por eso tenemos que vivir desde una perspectiva personal, ya que esto hace que nos cuestionemos constantemente. ¿Qué es lo que quieres recibir? Sé consciente del por qué lo quieres y qué has hecho para conseguirlo. Lo poderoso de este proceso es alcanzar el desarrollo espiritual, ya que somos seres de luz en una aventura material. Aunque muchas veces es doloroso confrontarnos a nosotros mismos, debido a que no hay nadie más cruel que nosotros mismos, visto que tú puedes mentir a todos los psicólogos que te pongan al frente, pero no podrás escapar de ti mismo, de las leyes universales que rigen en el universo. Al ser seres de luz y parte de la cadena de luz, esto es inevitable. Si reconoces el plano espiritual, te reconocerás como espíritu. Si no alcanzas a conocer estos planos, es difícil que puedas acceder a los planos superiores, y por ende te estarías quitando importancia en este plano, dejando de lado tu misión, tus deseos, propósitos y metas como ser superior. Por este motivo, algunas veces, para ser proactivos y no reactivos, tenemos que ir en contra de nuestra naturaleza propia. Puede que esto te parezca ilógico, pero encontrarás que la manera es dar en este plano. Una de las herramientas para que combatas la voz del ego, ya sea que esté hablando súper de ti o te esté poniendo en lo más bajo de tu ser, haciéndote sentir lo peor que existe. Siempre di en tu mente o en voz alta: vamos, sigo adelante, pero con conciencia, teniendo esa conciencia de lo que eres y que conoces a tu gran oponente, que es el ego. La luz viene siempre cuando vamos adelante. Amor incondicional. Cuando alguien muestra su mejor lado, claro que se hace fácil amarlo y quedar fascinado, ya sea por la situación o la persona con la que estás interactuando. Pero ¿qué suceda cuando la situación no es la que esperabas y la persona tiene un pésimo mal humor o es muy reactiva? ¿Cuánta tolerancia tendrás ante la situación o la persona que tengas al frente? Me imagino que te será difícil mostrar amor ante esa situación o amabilidad. Pero no dejes pasar esos momentos ni pensamientos para que se dé tu crecimiento espiral, como una conciencia superior sobre estas manifestaciones o pruebas que te están ocurriendo, para convertirlo en amor incondicional. No se trata de cuánto amas a una persona o una situación, sino cómo y cuánto amas, cuándo odias situaciones así o personas que llegan a tu vida para ser tu maestro del camino. Acuérdate de tu esencia y de qué eres y de qué se trata esta universidad llamada vida, recordando que por elección llegamos a este mundo para corregirnos. Somos felices infinita, con propósitos superiores, con roles importantes para la creación. ¿Cómo transformar lo reactivo en proactivo? Tienes cualidades únicas, propias de nuestro ser, como muchas otras cualidades de seres de luz. Cada paso que da nuestra alma como evolución espiritual o cósmica mejorará tu entorno, te corregirás, tú reflejarás un entorno distinto y harás uso de tu segunda función en estos planos, como la de corregir este mundo, convirtiéndote en una versión mejor de ti mismo y evolucionando. Dejarás de pensar que solo recibir es lo que te hace feliz, dándote cuenta que dar te trae la plenitud contigo y todo el universo. No esperes más vidas para tratar de corregir. Empieza ahora. Este es tu momento. Me dirás, ¿cómo esto de más vidas? Pues así como lo oyes. Otro mecanismo de los planos superiores universales es el tema de la reencarnación, como una ruleta donde cada vida que tuvimos tuviese el único propósito, el de elevarnos como seres superiores.
por medio de la rectificación personal primero, luego la corrección del mundo en que vivimos. Me dirás, nunca me dijeron en mi iglesia sobre esto, pues yo te respondo así es, te mintieron. Así es la reencarnación. Es un mecanismo de nuestra corrección, para alcanzar nuestra mejor versión de seres de luz, y esto es así desde tiempos inmemoriales. Pues claro, no es conveniente que lo sepan en su momento. Para mucha gente, o quizás no les será conveniente que la gente supiera de este mecanismo tan extenso como es el tema de la reencarnación, así que daremos un pantallazo sobre este mecanismo. Reencarnación. En este tema hablaremos de la mecánica de la encarnación en el cuerpo, pero sobre todo entenderemos el alma y qué somos, en fin. Todo el mundo se maneja a través de esta mecánica. Al conocer cómo funcionas, podremos sacar provecho al tener conocimiento de la mecánica. Normalmente volvemos al tema principal, que todos los humanos creen que son un cuerpo con un alma, y no así un alma con un cuerpo. Normalmente cuando a una persona le preguntan ¿quién eres?, seguido responden que son doctores, abogados o por último mecánico, pero tenemos que tomar en cuenta que esa es la profesión a lo que se dedican. Pero si seguimos indagando sobre quiénes son, lo máximo que te responderán es soy un humano, pero seguimos sin la respuesta correcta. La respuesta sería correcta, somos un alma. Esta alma se encuentra temporalmente en este cuerpo encarnado. El concepto alma viene del Antiguo Testamento, como individuo, como término general. Cuando entramos al interior del conocimiento, esto se divide en 5 niveles básicos y van yendo de 5 en 5 niveles hasta alcanzar los 125 niveles del alma que pueden encarnar en un cuerpo. Seguro te estás preguntando, ¿qué locura es esto? Pues así es. Cada persona del mundo tiene un nivel distinto de alma, y los niveles se otorgan según el nivel espiritual en el que estemos. Como también esto significa que eso marcará nuestro nivel de entendimiento de la realidad, lo que vemos y percibimos. Por eso cuando leas este libro, cada uno de ustedes comprenderá una cosa distinta según su elevación. De igual manera, será una apertura de entendimiento para seguir cursando niveles de conciencia y de entendimiento, para ver este mundo como una sinfonía de la mejor música que te imagines. Cuando puedes ver la belleza de cómo se maneja el universo, entenderemos el para qué de las cosas, recién entenderemos qué es Dios. Si nos basamos en el Antiguo Testamento, no está escrito en ningún lado que una persona debe creer en Dios. Pero, sin embargo, dice amarás a Dios y conocerás a Dios. Pero seguro te estarás preguntando, ¿cómo amar a alguien que uno no conoce? Pues sí, es conviviendo todos los días con cada circunstancia que vivimos y vemos la espiritualidad en cada una de las vivencias, ya que nada en este mundo es un acontecimiento al azar o por mera casualidad. Muchas cosas que nos pasan a diario, problemas o determinados acontecimientos de nuestra vida, tienen que ver con vidas pasadas, así como también de nuestra vida actual. Por eso el tema de reencarnaciones es demasiado extenso, como para abarcar cada una de las circunstancias, ya que cada individuo es una historia distinta y tiene correcciones distintas. Mucha gente cree que todo se debe de tener suerte, pero te voy avisando que esto no se maneja con suerte. Lo que pasa es que nosotros recordamos solo la línea de tiempo. La conocemos desde el momento de que tenemos conciencia o nos llega esa conciencia, ya sea desde los 3 años hasta el momento que morimos. Pero el tiempo es continuo, donde nuestra alma está viva. Siempre el tiempo y los años trabajan en forma de espiral o círculo ascendente. Pero para entender todo el mecanismo, lo que tenemos que referirnos de que todo tiene alma, la mesa, los animales, plantas, etc. Pero, ¿qué es el alma? Prosigamos a decir que el alma es la energía o la inteligencia, haciendo que el electrón dé vuelta alrededor del núcleo del átomo. Lo que queremos decir,
La materia de este mundo físico es 99% vacío, la materia de que está hecha una piedra y nosotros estamos hechos de lo mismo. Pero ¿cómo la piedra tiene una inteligencia primaria? Nosotros somos a base de la misma materia, pero no somos lo mismo que la piedra. Esta seguirá pensando que es piedra. Por esto mismo nos referimos que venimos de planos superiores, en este proceso de transmigración de alma, de donde empieza todo desde que somos un ángel encarnados en un animal donde tomamos posesión de este pedazo de carne, que evolucionó hasta donde pudo materialmente hablando, y la razón que nuestra alma termina en este cuerpo es el mismo hecho de alcanzar la rectificación de la evolución de conciencia álmica en este plano, buscando como medio la espiritualidad que sea, para alcanzar el Israel, que es un estado de conciencia superior como deseo de conexión con intelectos divinos. Los niveles bajos de un alma se llamará un deseo egoísta. A esto se considera lo más bajo o malo que decimos, porque en esta realidad donde vivimos predomina la dualidad, y tomándolo así como malo o mal, ya que en la espiritualidad y en los niveles superiores no existe lo bueno o lo malo. En la etapa más avanzada de un alma, o con este deseo de buscar un estado de conciencia superior, es transmutar un mundo de caos en el mundo de perfección, donde nos toca corregir el todo, donde cada uno de nosotros somos co-creadores responsables de llevar esta tarea a cabo, como también transmutando la percepción de lo bueno y lo malo. Por eso mismo, si tienes este deseo de lo espiritual, ya eres un alma que avanzó mucho en estos planos, convirtiéndote justamente en el extremo opuesto de un alma de niveles bajos, donde ya no te predomina el deseo egoísta, sino más bien el deseo de influenciar. La evolución espiritual es salir de un estado de recepción a un estado de promovedor, aumentando nuestros tributos álmicos, que son la sabiduría, el entendimiento, amor con la relación, que el dar en este plano el deseo, la belleza en nuestras acciones, la victoria o perseverancia, la humildad y la conectividad. Esta última es la que está más cercana a nuestro mundo. La intención es bajar nuestras atribuciones álmicas a nuestro reinado, a nuestro mundo, este que nos rodea, empezando por nuestro propio cuerpo. En los campos o etapas álmicas, lo que tiene en común es el deseo, ya sea deseo por sí mismo o deseo por los demás. Lo que predomina es el deseo en un alma, es por ello que el papel fundamental de nuestra llegada es la transmutación, donde tenemos un deseo de formar realidad. Donde tenemos un deseo de formar una realidad, pero no tenemos que olvidar nuestra esencia divina. Mucha gente pierde el rumbo a causa de la materia, y dominada o bombardeada por los sentidos, entonces muchas almas se pierden en este camino, formando realidades adversas o la divinidad, creando realidades grotescas por deseos egoístas. Es por ello que no debemos perder el rumbo de la espiritualidad y recobrar la conciencia de que somos y cuál es nuestro papel en esta densidad. Seguro, una pregunta que te haces es, ¿cuál es el procedimiento de nuestra llegada a la materia? Como es un campo muy extenso, explicaré un poco la mecánica. Es el proceso que se unen el semen con el óvulo. Llega un nivel de alma básico, que en la espiritualidad hebrea se le llama nefesh. Este nivel de alma se desciende a la materia, está encargada, o por decir, es lo único que hace que podamos controlar las funciones vitales del cuerpo y promover la supervivencia del aspecto físico de este avatar. Y este mismo avatar, no tenemos que olvidar, tiene su propia memoria de ADN, donde tenemos que lidiar con todo lo que conlleva eso. Pero ¿para qué sirve este juego biológico o esta memoria biológica? La respuesta es simple. Es para preguntarnos ¿por qué venimos? ¿Por qué fui creado? O sea, este avatar nos da la inspiración de preguntarnos a nosotros mismos, y nos damos cuenta de esto actualmente, por medio de la misma ciencia en la búsqueda exhausta
que lleva a cabo la ciencia por conocer qué somos o de dónde venimos. En toda esta búsqueda se olvidan de funcionar la espiritualidad como para recibir una mejor respuesta y por ende a nosotros tomemos en cuenta que por estar parados aquí en respuesta a nuestro avatar se conoce que llevamos células de nuestros padres, que viene desde que se inició desde el principio. Y así vamos transmigrando hasta en las memorias de las células. Por eso es que es importante conocer nuestro árbol genealógico, porque el mismo avatar que llevamos puesto trae consigo su propia historia, desde cosas pequeñas como tener miedo, a cosas que tú piensas, como por ejemplo, nunca te diste cuenta que tenías miedo a las hormigas. Esa memoria celular o te la enseñan o proviene de tus antecesores, es decir, que esta información la han transmitido por esa misma carga de información que lleva el cuerpo o avatar que te tocó. Por eso el universo y su sistema es un proceso de transmigraciones de almas. Entonces, todos los que nacen tienen nefesh, por no decir todo lo que respira en este mundo, desde las plantas, animales, humanos, nacen con esto. Ahora, lo que se te viene a la mente. ¿Has visto algunas veces una persona que queda en coma? Lo primero que dicen los médicos es que el paciente se quedó en estado vegetal, o simplemente solo sus signos vitales funcionan. Del mismo hecho, como hablamos con anterioridad, la mecánica como llegamos aquí y nuestro propósito, donde lo que primero que desciende es nuestra energía o alma básica para cumplir las funciones vitales para nuestra llegada. Ahora bien, el siguiente nivel del alma, que en la espiritualidad hebrea se denomina Ruach, que corresponde al mundo de formación. Así nos enseñan nuestros antiguos maestros, donde este nivel de alma no tiene ningún animal ni vegetal. Cuando empieza a descender el Ruach, en este mundo, este nivel, el que no pertenece a este plano, sino a un plano metafísico, es lo que se denomina espíritu, que no es lo mismo que alma. El espíritu viene del mismo lugar de donde vienen los ángeles. Así es si te preguntas si somos iguales a los ángeles. Me imagino que te estarás preguntando ¿qué hacemos aquí? La diferencia entre un ángel y nosotros es que nosotros tenemos libre albedrío y ellos no lo tienen. En este plano, nosotros realizamos el proceso mediante la llegada al nivel, desde los 13 años para los hombres y desde los 12 años para las mujeres. Justamente en la edad de la adolescencia, es en donde se empieza a ejercer su propio libre albedrío. Esto conlleva a adolecer sus decisiones, sus acciones. Eso no quiere decir que ahí empieza nuestra carrera espiritual. Antes de estas edades ya mencionadas, todo lo que pase a un niño, ya sea enfermedades o acontecimientos, antes de estas edades son karma, para los padres o tikkun, que se les dice en la espiritualidad hebrea. Uno de los claros ejemplos son de los niños que sufren con cáncer. Normalmente, por no decir siempre, estos niños nos enseñan mucho del tema espiritual, ya que ellos sienten dolor, pero no sufren. Es muy importante que tomemos en cuenta cómo se muestra el mundo ante nuestros ojos. Es por ello que explico un poco del conocimiento que nos transmitieron nuestros maestros. En el caso de los niños, son unos maestros únicos que plasman la mecánica de nuestra creación y del sistema de donde venimos. Un niño enfermo con cáncer siente dolor, mientras tiene dolor. Luego, cuando pasan los dolores, se pone a jugar, y al pasar su vida, no está pensando todo el tiempo cuándo llegará su hora. Por eso es muy importante siempre ayudar e interactuar con distintas acciones, como por ejemplo, ayudas comunitarias y apego al servicio para no olvidar de qué somos y de dónde venimos, refrescando a flor de piel el sentido de nuestra existencia. Si nos damos cuenta de lo que hablo en este caso de las fechas mencionadas y de los ejemplos que doy sobre estos casos de los niños, normalmente los padres no sienten dolor, pero no paran de sufrir por ver a su hijo así. Son mensajes únicos y siempre con particulares. El trabajo de cada ser
es llegar a este plano para aprender sobre esas experiencias. Es a que les toca venir a vivir solo en este plano, como muchas de las cosas que pasamos en nuestras vidas diarias, ya que todo lo que nos pasa en este plano solo tiene un propósito, que es nuestra corrección como seres de luz. Ya sea que pases cosas buenas o cosas malas, según tu percepción, es decir, según cómo mires las cosas, es por ellos que siempre debes ver las cosas con un solo fin, que por cierto debería ser con un fin superior a la altura de lo que somos. Por eso en la antigüedad siempre se escuchó decir que Dios no manda problemas que no pueda superar. Muchas de las cosas que percibimos con problemas son normalmente por la dualidad de la materia, la carga biológica que tiene el cuerpo, que va arrastrando de generación en generación, o también por enseñamientos erróneos de familia, de religiones y aprendizajes propios, mal interpretados por falta de espiritualidad, de búsqueda. Pero ojo, no es tu culpa, no importa, siempre habrá la otra oportunidad en otra vida de volver a venir para aprender y corregir lo que nos falta. Una de las cosas muy importantes para redimir el karma o tikkun, como mencionamos anteriormente, es hacer acciones tan grandes como redimir cosas del mundo. Se podría decir que te puedes estar olvidando de tus vidas pasadas y del juego que vienes a jugar en estos planos, ya que este plano está incompleto y tenemos que terminarlo para convertirlo en el gran Edén, en la tierra, bajar el Edén a los planos físicos. Esa es una de las labores importantísimas de la humanidad, tanto individualmente como colectivamente, cuando tomes conciencia que todo ser humano somos uno y uno con todo el universo. El Zohar. En esta etapa del libro de guía espiritual te hablaré un poco del Zohar. Este libro escrito por el Rabí Shimon Bar Yochai, que vivió en los siglos 2 o 3 de nuestra era, esta obra se divide en varios tratados y análisis, textos bíblicos, para extraer de ellos su significado oculto, los del Antiguo Testamento. Pero si estás pensando de dónde sacaron tantas cosas los maestros, los mensajes que nos fueron pasando de generación en generación son de los mismos textos bíblicos, de donde todo está oculto en parábolas y en historias fantásticas, pero con una enseñanza poderosa para descubrirnos como seres humanos en este plano. En estos libros podrás encontrar discusiones de la naturaleza de Dios, origen y la estructura del universo, la naturaleza del alma, la redención, la relación ego u oscuridad, y del verdadero yo, con la luz de Dios, energía universal y el hombre. La interpretación del Antiguo Testamento, que mayormente fue escrito en arameo, un lenguaje antiguo, hablado en la tierra de Israel, durante el periodo de los romanos, en los primeros siglos de la era común. Shimon Bar Yochai en su tiempo tuvo muchos problemas políticos con los romanos. Lo empezaron a perseguir, obligándolo a huir para refugiarse en una cueva y luego esconderse en ciudades de Galilea, teniendo las visitas cuando estaba en la cueva, oculto de visitas de seres de otros planos y de nuestro plano de donde venimos, como el ángel que le reveló muchas cosas. Shimon Bar Yochai estudiaba, rodeados de sus discípulos, rabinos, Eleazar su hijo, Judá, José, Jiyá e Isaac. Sus enseñanzas se orientan sobre los preceptos fundamentales que se implican recíprocamente, la oración desinteresada, la superioridad del estudio. Cito este libro como el Zohar para que cada uno de ustedes pueda leerlo y sobre todo poder entender el Antiguo Testamento como el acercamiento del conocimiento a sus vidas, ya que el Zohar es el libro del esplendor al conocimiento que dejaron nuestros maestros, de manera escrita como también oral. Estos mensajes se heredaron de generación en generación para transmitir el conocimiento a la humanidad, porque todos y cada uno tiene el deber de despertar con el derecho a buscar el conocimiento sin leer el Zohar. Te será casi imposible de entender la Biblia o el Antiguo Testamento.
Por eso hago mi hincapié en esta recomendación de estudio y de información, para que tu alma pueda conectarse con su esencia misma de ser de luz. Espiritualidad en el ser humano. El sentido de este libro de plasmar una guía para el alma que está en la búsqueda de la razón, de la existencia, donde olvidada por la amnesia sufre al incorporarse en el avatar que le da la movilidad en este plano para realizar acciones en el mundo físico de la materia. Tu búsqueda y las búsquedas de todas las almas tienen que ser a través de la espiritualidad en las ramas que decidas. Ojo, no religión, porque donde entra el dogma acaba la espiritualidad y la expansión de conciencia de un ser álmico, como lo eres tú. Al experimentar la espiritualidad significa estar en contacto con un conjunto más grande, profundo y rico que sitúa nuestra presente situación limitada en una nueva perspectiva. Es poseer un sentido más allá, y de algo más que confiere sentido y valor añadido en el que ahora somos ese algo más espiritual. Puede ser una realidad social más profunda con un sentido de las cosas, en una posición siempre mirando desde el otro lado y poniéndonos al servicio de otro, que al fin y al cabo todos somos uno y uno con el todo. Son ustedes mismos que tienen una libreta en blanco para hacer su propia historia. El mismo hecho que allá afuera tuviste un entrenador personal que se encargó de entrenarte para llegar a este momento de la búsqueda espiritual, nada puede llenarte más que la búsqueda misma de la espiritualidad. Y no hablo de estar sentado todo el día meditando, que también sería bueno sino de tomar conciencia de que somos y conciencia de nuestras acciones, de buscar el camino de alimentar el alma, llenando ese vacío, llenando tu propia libreta de la vida. Y una de las preguntas de que todo ser humano sería ¿cómo ayudo a la divinidad? ¿Cómo ayudo a Dios? Esta pregunta que todos deberíamos hacernos mientras buscamos en el camino de la espiritualidad nuestra libreta de vida en este plano. La única manera de llenarla es con la ayuda de Dios, esa concesión con la divinidad. Cuando hacemos un trono en nuestro corazón, Dios habitará en nosotros. Entonces, ¿cómo podemos ayudar a Dios para que Él nos ayude? Uno de los puntos que todo ser de luz debe hacer es alimentar la chispa de luz que tenemos en nuestros corazones, y por ese camino alimentaremos el alma. Así como está escrito en Éxodo 25:3, cuando tú le haces un trono. Por eso dice este versículo, me haréis un trono y habitaré en ellos. A eso se refiere. No nos habla de crear templos para que la divinidad nos llegue, sino que el trono está en nuestro propio ser. No tenemos que dar cuenta cuando nace un ser humano, nace un sistema sordo, mudo y ciego espiritualmente. Muy pocas personas nacieron iluminadas desde que nacieron con esa espiritualidad desde el nacimiento. Pero en este sistema que nacemos te muestra muchas necesidades, necesidades que no te pertenecen porque no están en tu alma, pero que sí son necesarias para que impulsen tu despertar espiritual. Así como Moisés golpea la piedra en esta historia, la Biblia nos enseña el significado profundo que nos dejan nuestros escritos, para que comprendamos la esencia de este sistema que elegimos vivir. Esta experiencia ahora que significa cuando Moisés golpea la piedra, de la piedra sale agua. En esta historia se entiende que la palabra es la que sana y que golpea es lo que daña. La lección de esto nos dice que existe dos formas de progresar espiritualmente en este mundo. Una es a través de la palabra y la otra es a través del sufrimiento o de los golpes. Bueno, después viene toda la historia de las 10 plagas. El sufrimiento del pueblo de Israel, cuando salió de Egipto y demás. Recordemos que este pueblo era un pueblo sumamente quejoso, donde tuvieron que pasar por muchas dificultades. Esto plasma que hubiera sido muchísimo más fácil si hubiéramos aceptado en nuestro corazón ser portadores de esta chispa divina que nos hace dirigirnos por la vida como seres que están formando parte de un plan que no es otro que el Creador quiere para nosotros.
Cuando cambiamos la perspectiva y tomamos conciencia de que tenemos que seguir el plan del Creador, todo empezará a cambiar, tomando la conciencia misma de que somos parte de un plan. Y nuestra labor aquí es mejorarnos, nosotros mismos y todo nuestro entorno, hasta convertir la tierra en el gran Edén. Pero si hasta entonces no tomamos conciencia de ellos, estaremos ciegos, mudos, retrasándonos con muchas distracciones, que por cierto son millones, como canales de televisión, política, centros comerciales, cadenas de informaciones, medios de comunicación, todo esto con un solo propósito de hacerte sentir que tienes necesidades. No digo que de lo material no sea importante, porque para eso venimos, a dominar la materia y hacerla nuestra voluntad, con nuestro libre albedrío. Pero el mensaje es no ser esclavo de lo material y de todo aquello que nos los pusieron delante de nuestros ojos, y decirte que eso es bueno. ¿Y qué pasa con todo esto? Lo único que sacan es cada día te sientes más vacío. Te estarás preguntando, ¿de dónde saco todo esto? Ahora mismo te respondo. Asimismo, lo escuchas esto, lo lees esto, escrito en la Torá o la Biblia, donde se habla de ciudades, almacén. Creo que es solo mirar alrededor. Nosotros, así es como se está viviendo en estos tiempos, con ciudades que parecen almacén de seres humanos, y donde el ser humano es el producto, donde en estos mismos lugares tienen un control grande y cada día más y más, ya sea por las leyes o emisiones de electromagnetismo y demás, que de seguro nos influyen sin contar con las distracciones diarias, con ese poco de tiempo que te queda al salir de trabajar, que lo que hace seguro te enganchas mirando una serie televisiva hasta acabarla, dando esto a la percepción que creaste que según tú estás descansando, que claro es totalmente erróneo, lo que nos aleja de esta concepción y propósito que venimos a realizar. ¿No crees que la vida de la espiritualidad es más simple de lo que parece? Si quieres descansar, solo duerme. Sí, es así que lo necesitas. Si tenemos que hablar con amigos o amigas, solo habla. Si sientes la necesidad de meditar o de viajar, solo hazlo. Todo lo que se te presente como una distracción, que sea muy luminosa o muy atractiva, siempre desconfía. Ahora, si tú estás lo suficientemente despierto y sabiendo qué eres y cuál es el propósito de la vida misma, puedes mirar el trasfondo de las cosas cotidianas y utilizar todas estas distracciones para descodificarlas y hacer que esas distracciones se conviertan en instrumentos para entender mejor este mundo. Entonces, cuando nos damos cuenta de las cosas del trasfondo de la misma, por más que sean muy oscuras, las convertimos de primado negativo en primado positivo. Y ahí es cuando todo cambia. Pero cuida mucho de tu tiempo, porque tu hambre espiritual y tu vacío no se van a ver satisfechos por tus distracciones. Ahora bien, ¿qué tenemos que aprender de todo esto? O mejor dicho, de tomar conciencia, sería el punto central. Uno de los aspectos que tenemos que saber es que somos pura información. Un ejemplo de esto sería la película Matrix, que por cierto, esta saga fue hecha para librar conciencia, una forma de llegar a la gente. Bueno, creo que sabrás que la película que te menciono porque tomemos idea de lo que estamos hablando. Nosotros, lo que creemos, que somos, lo que vemos en el espejo. Pero eso es lo que creemos, pero en realidad no lo que somos. Es decir, no somos este cuerpo y nada de lo que vemos. Es más, somos un alma, que es mucho más que eso, ya que no podemos medir el alma, ni tampoco definir. Ahora bien, el tema aquí es cómo darle fuerza a esa alma, y que sea el alma que tome control del mundo físico y mis eventos, y aquí nos detiene. Por esto, el objeto de la espiritualidad y el conocimiento es de acercarnos a lo infinito como seres de luz, que ya mencioné varias cosas de nuestra finalidad en este paso de la materia. Y la clave de todo esto es alimentar el alma, para que ella tome el control y pueda ser quien ella comande en nuestras vidas, y no las distracciones con las que nos topamos. Ahora, tomando conciencia de que somos, por ende podremos tomar mejores decisiones en nuestras vidas.
y con ello tener el poder de cambiar nuestros entornos. Y uno de los pasos que seguro has leído en muchas partes es conocernos a nosotros mismos. Ahora bien, la intención de este libro es eso, pero con referencia de maestros que a lo largo de la historia humana nos han ido enseñando y nosotros fuimos aprendiendo. El saber cómo venimos y todo el pack de serie con lo que llegamos a este mundo, eso nos garantiza un entendimiento mejor de la materia en la que vivimos. Es como llegar un manual de instrucciones para que en este viaje la expresión sea mejor y podamos disfrutar del viaje mucho mejor. Es como llevar un camping y nunca hayas armado uno, pues de seguro tendrás tus complicaciones al momento de armarlo y quizás te tome mucho tiempo al armarlo, dejando así de lado muchos episodios del viaje, sin ver por tu concentración en la situación que te representa al momento de armar tu camping. A todo este manual le llamamos la espiritualidad, ese manual que te proporciona otra perspectiva y herramientas para llegar no solo a tus objetivos, sino primordialmente de hacer esta experiencia terrenal mucho más placentera y sobre todo sobrellevar lo que se te ponga al frente con conciencia, empatía, en todo tu entorno que te rodea, acudiendo a nuestro sexto sentido. Pero seguro que es el sexto sentido bueno. Enseguida te daré un pantallazo de cómo se percata el sexto sentido en nuestra esencia pura como seres de luz. Sexto sentido. Para entrar en materia, tendríamos que percatarnos por ese deseo de la búsqueda de la conexión con la divinidad o con la conexión directa al Creador. La palabra Israel también nos cuenta a nuestros maestros que significa directo la conexión con la creación, con el Creador. Pero ¿cómo percibir la conexión o la percepción del Creador? Me imagino que te estarás preguntando también muchas dudas, ¿cómo yo lo percibo? Es normal tener estos cuestionamientos cuando uno está en búsqueda de respuestas y siempre. Más aún que hemos hablado anteriormente cómo juegan los papeles de los sentidos en nuestro cuerpo y por ende la percepción que tenemos de nuestra realidad y las realidades del mundo. Según dirá, ¿acaso voy a percibirlo a través del gusto o de la audición? Por los colores que me muestra mi vista, es decir, a través de mis 5 sentidos. Bueno, todos estos me imagino que nos pasará por la cabeza. Bueno, lo que dice nuestro maestro. Prueba y siente cuán bueno es el Creador. By Hasulam, Introduction al Talmud Esers Sefirot. ¿Pero qué significa probar y sentirlo? En nuestro plano sentimos a través de los sentidos. Tenemos 5 órganos sensoriales y a través de ellos recibimos la información. Los ojos para la vista, los oídos para la audición, la nariz para el olfato, los dedos para el tacto, la lengua para el gusto y así sucesivamente. Esta información que perciben entra en nuestro sistema interno, a donde se somete a un proceso que resulta ser el resultado de una imagen de toda esta información que percibimos. O sea, es una proyección de cómo percibimos el acontecimiento que estamos viviendo. En esa información que se procesa en nuestro sistema simple y llanamente es una proyección. Sin embargo, existe otro órgano sensorial que le llamamos Kli, vasija o alma. Este percibe de la misma manera que lo hace nuestros otros sentidos naturales. Nuestros órganos sensoriales están construidos de una manera que sus vibraciones interiores coinciden con las vibraciones externas y percibimos la perfección externa de acuerdo con esta frecuencia en general. Supongamos que tu vista tiene una frecuencia específica, las ondas sonoras tienen otra frecuencia específica, la nariz del mismo caso y así con el gusto como el tacto también. Estas frecuencias, así como tus órganos, están construidos con el fin de igualar nuestra percepción interna con los parámetros exteriores. Del mismo modo pasa con el alma.
Si se equilibra sus atributos o frecuencia interior con la frecuencia exterior, lo que recibe entra a la proyección de la persona y le describe una imagen específica. ¿Cuál es la diferencia? En nuestro mundo nacimos con atributos internos ya hechos. Estos atributos o vibraciones internos están predeterminados de antemano, por lo que nos percibimos automáticamente en este mundo y esta percepción nos entra a través de nuestros 5 órganos sensoriales. No sucede así con nuestra alma, en lo que respecta a nuestra alma. No nacemos simplemente como animales o zombies automáticos, por el contrario, tenemos que adecuarnos nosotros mismos. Tenemos que desarrollar la frecuencia que corresponde a la frecuencia exterior y tenemos que desarrollarla gradualmente. Primero desarrollamos frecuencias pequeñas y después más y más grandes, y así continúa hasta el infinito. Esto es, nuestro atributo es la máxima frecuencia que nuestra alma es capaz de reproducir. Somos capaces de percibir toda imagen del grado correspondiente. Naturalmente no podemos percibir una imagen superior a nuestro máximo atributo o más grande que mi frecuencia más alta. Es por eso que nuestra percepción de otros reinos que no percibimos de la misma manera que no percibimos otro gran reino del universo con nuestros 5 sentidos, que los perros pueden percibir mediante su sentido del olfato, o lo que las águilas perciben con su sentido de la vista, lo que los delfines pueden oír, así como otros animales. Nosotros no percibimos estos reinos del universo. Es exactamente lo mismo en los mundos espirituales. No percibimos ningún reino del universo distinto al que pueda afinar a nuestro 6.º sentido o nuestro 6.º órgano. Nuestra tarea es afinarlo tanto como sea posible. Además, la naturaleza nos obliga a hacerlo. La naturaleza dotó a estos cuerpos con 5 sentidos. Nos los proyectó para nuestra existencia actual. El 6.º órgano, sin embargo, se encuentra dentro nuestro, desde estado de embrión, con el fin de desarrollarlo y utilizarlo correctamente en el curso de nuestra vida. Todos los cambios que ocurren fuera de nosotros, como los percibimos, nos influyen positiva y negativamente, de tal manera que dentro de nosotros descubrimos habilidades inmensas para cambiarnos a nosotros mismos o para afinarnos a una mayor percepción. La naturaleza o el creador es lo mismo, nos obliga a desarrollar este sentido al máximo. Esta es la tarea del hombre. Cuando la desarrollamos al máximo, se le llama la corrección final, Gimar Tikkun. Estar en este estado significa percibir lo que está fuera de nosotros llamado el creador. Este es el significado de prueba y siente qué bueno es el Creador, es decir, revelar plenamente todos sus sentimientos de tal manera que podrá probar todo este reino del universo. ¿Por qué este refrán se refiere a probar? El sabor es el receptor más natural y más primitivo del hombre. Usted puede ver que un niño de inmediato se lleva a la boca cualquier cosa que se encuentra. ¿Por qué? Porque esta es la mejor y más fácil manera de familiarizarse con cada objeto. Todavía no entiende lo que ve, pero de inmediato, aún sin saberlo, lo coloca en la boca. Sabiendo esto, los cabalistas dicen, prueba y siente. Además de esto, se refiere a trabajar con la pantalla, porque nuestra pantalla se compone de P de Roche, o el interior de la boca del Partsuf espiritual. Por lo tanto, se dice probar. Otra razón es que la luz que entra a través de P de Roche o que entra en el Partsuf a través de esta pantalla se denomina Ta'amim o sabor. Por lo tanto, probar significa poner algo dentro de usted, es decir, permitir a la luz superior pasar a través de su sensor y probarlo en el grado de su pantalla o en el grado de la afinación de su 6.º órgano hacia la percepción de la manifestación externa. En otras palabras, significa recibir la luz del Creador dentro de usted. Esto es precisamente lo que el Creador es. Él es la luz interior que alcanzamos y percibimos, y así iremos tomando conciencia de lo que somos cada día más. De hecho, si está leyendo este libro, seguro que tu búsqueda está en encontrarte a ti mismo.
Una persona en nuestro mundo no puede existir sin tener algunos conocimientos básicos sobre la estructura de este mundo, cómo le afecta y cuáles son las leyes de los niveles inanimados, vegetativos, animado y humano de la naturaleza. Sin duda alguna, entre más las personas comprendan el mundo que los rodea, les será más fácil y seguro existir en él. Además, para una existencia menos dolorosa en la sociedad, la persona tiene que saber lo que está en el corazón del prójimo, entender a aquellos que lo rodean. Sin esta capacidad, no puede ser miembro de pleno derecho de la sociedad. De esta manera, las personas que carecen de estos dos tipos de conocimiento, tanto la naturaleza y la sociedad, sería incapaz de existir en nuestro mundo. Este conocimiento debe incluir la comprensión de la estructura y el funcionamiento de los mundos espirituales, así como sus interacciones denominadas consecuencias y acciones. Sin embargo, a fin de ganar conocimiento sobre el mundo espiritual, uno debe de tener un alma. Solo entonces le resulta importante comprender la naturaleza del mundo espiritual, pues eso es lo que da el alma, la capacidad de existir en él. Puesto que todo en la creación está estructurado de acuerdo a un único principio, las 5 etapas de desarrollo, el nacimiento del cuerpo espiritual, el alma, en una persona es equivalente al nacimiento de nuestro cuerpo fisiológico. La razón de esto es que el superior le está mostrando quién es él realmente, cuán insignificante y débiles son sus deseos espirituales y cuán fuerte es su naturaleza egoísta. De la materia, a esto venimos a este plano, sacar de lado y dominar la materialidad del cuerpo y hacer este vehículo un instrumento de luz de la creación. La misma fuerza superior le envía estos obstáculos a propósito y él lo hace de tal manera que el inferior no siente su intención. El superior envía al inferior diversos obstáculos a su progreso espiritual al fin de que el inferior se convenza de su propia inhabilidad para hacer cualquier cosa y rogarle a él que le ayude. Cuando esto sucede, el superior le ayuda. Él no necesita reverencias ni súplicas. Simplemente, cuando el inferior se ha dado cuenta de su propia debilidad, crea dentro de sí la condición para recibir ayuda o luz del superior. Si una persona no se da cuenta de que no está en condiciones de superarse por sí mismo, la conquista de egoísmo, el afán por placeres y el deseo de entender todo, en lugar de actuar a pesar del conocimiento, esto significa que no tiene alma o posibilidad de recibir ayuda. A esto se denomina seres muertos, seres sin alma. Entonces, ¿cómo crecemos espiritualmente? ¿Qué significa crecimiento en lo espiritual? ¿Significa ser más robusto o más alto como en nuestro mundo? Sí, robusto. Con respecto a la luz de Hasadim, significa incrementar el deseo de otorgar. Más alto con respecto a la luz Yojma, significa que la persona adquiere una inmensa capacidad de recibir la luz por el bien del Creador.